Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el padre Alejandro Solalinde. Él es director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino y una de las figuras éticas más reconocidas y al mismo tiempo críticas que existen dentro de la sociedad mexicana. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Estoy muy contento de estar contigo y con todas las personas que nos acompañan en este cruce de palabras. Acaba de publicarse un libro Sí. que narra tu vida, tus avatares, las persecuciones policíacas que has sufrido, el acoso de los narcotraficantes. ¿Por qué publicar un libro con tu biografía en este momento? No es exactamente mi biografía, pero sí es una oportunidad para que los lectores, las lectoras, puedan tener en sus manos un poco de ese universo hermoso y difícil, intenso, doloroso a veces, de la vida del migrante. Yo pienso que de ese universo tan amplio que es, pues Ana Luz, ¿verdad?, Minera y yo, escogimos ciertos temas para ofrecérselos a las personas, a los lectores, y puedan entender un poco lo que está pasando con la migración y puedan entender más que nada su significado, Luis. Tú cuentas en el libro cómo estabas pensando en irte misionero a África. Sí. Y se te cruzaron los migrantes en el camino. Se me pusieron enfrente. Yo tenía otros planes, me iba a ir a Angola. Ya había platicado con unas personas y estábamos coordinando con algún obispo de allá mi llegada. No solo mía, sino quizás de alguien más misionero. Pero no, se interpusieron los migrantes y ahí cambió mi vida. Ya no me fui a Angola, me quedé con ellos y prácticamente he hecho ya mi vida con las personas migrantes. México es un país que tiene la característica de que muchos mexicanos viven hoy en Estados Unidos migrantes. Nuestra economía camina en buena parte con los casi 25,000 millones de dólares que nos mandan cada año, ¿verdad? Pero también es, como tú lo has explicado y te has dedicado de cuerpo y alma a ellos, zona de paso de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, que tienen obligadamente que pasar por el territorio mexicano. ¿Tú has trabajado con los dos tipos de migrantes, digamos? Sí, hemos trabajado con todo tipo de migrantes, de todo tipo de movimiento migratorio. La inmigración forzada, la inmigración, la transmigración, la migración en retorno, la migración circular, o sea, todo tipo de movimiento de las personas. Sí hemos trabajado y eso nos ha permitido como que adentrarnos y mirar un poquito lo que sucede. Le llaman fenómeno migratorio, yo le llamo acontecimiento migratorio porque está cambiando la historia, pero también le puedo llamar un movimiento migratorio, Luis, de jóvenes. Este es un movimiento de jóvenes. El sistema capitalista retó a la juventud en los países de origen, en el sur, y ahora los jóvenes salieron forzadamente, ¿verdad?, y ahora se convierten en un factor, en un elemento dialéctico que llega al corazón del sistema que los ocasionó. Y esa llegada no se la va a quitar ni Donald Trump, y tampoco Europa. Es cuestión de años, pero algunas generaciones tomarán las decisiones sobre el norte. Y eso lo digo con la mayor tranquilidad, sin un propósito conspirador, sino porque así lo estoy viendo. En la historia también los migrantes han tenido un papel muy importante y han llegado a Europa y han después dirigido Europa como un movimiento natural, ¿verdad? Esos migrantes no van hacia Estados Unidos embelesados por el sueño americano de hacer fortuna, hacer dinero, porque lo que tú nos dices de ellos es que van a transformar Estados Unidos y van a transformar el mundo y México. Pero ¿cómo hacer compatible, digamos, este proyecto de bienestar material absolutamente explicable con su papel como agentes transformadores de otro tipo de sociedad? Mira,
La migración es muy compleja. Muchos, como cuerpo migrante, podríamos decir, se están quedando en el camino. Han desaparecido, han sido asesinados, quemados, secuestrados, de todo. No han llegado. Otros se han quedado en el desierto, pero otros han pasado. De esas personas que están pasando, yo los vengo observando desde 1971, cuando yo era todavía seminarista. Yo veía observando a los mexicanos que llegaban allá y cómo se apochaban, cómo renegaban de sus raíces, cómo ya no querían hablar el castellano, cómo las nuevas generaciones se agringaban pronto. Pero pasando el tiempo, mucho tiempo después, me di cuenta de que no todos ya eran así y que había muchos que tomaban conciencia, que se preparaban, que trataban de preguntarse cuál era la misión de los migrantes en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, puedo decirte que algunos de ellos están tomando conciencia. Nada más mexicanos hay regulares 34 millones en Estados Unidos, pero hay unos 7 millones aproximadamente, 7 a 8 que son irregulares, no tienen documentos. Entonces, pero a pesar de todo ya son muchos y están generando muchos hijos cada vez. Algún día, alguna rama de esas que no se agringue, que no se haga el sistema capitalista, sino que conserve los valores del sur, ellos son los que van a hacer significativa su presencia, van a cumplir con una misión de alguna manera al fermentar Estados Unidos y hacer que ese sistema hoy, como lo vemos con los blancos supremacistas, se transforme en algo benéfico para el mundo. Tú has documentado, pero también sufrido en carne propia, cómo Estados Unidos corrió su frontera y le asignó a las autoridades mexicanas funciones de policía migratoria estadounidenses para detener a los migrantes centroamericanos en territorio mexicano. Y has documentado todo tipo de abusos en ese tipo, que no le piden nada a los abusos que sufren los mexicanos que quieren ir a Estados Unidos. No. Mira, detrás de esto hay que ver que el sistema capitalista es el que ha ocasionado la inmigración forzada, pero también es el que ha propiciado indirecta o a veces directamente los atropellos a los derechos humanos de las personas migrantes en territorio mexicano. ¿Por qué lo digo? Porque el modelo que tenemos, el modelo de México adoptado por los tecnócratas, por los itamitas, desde 83 para acá, es un sistema que prácticamente ha roto con los lazos tradicionales que México tenía con América Latina. Fracturó el proyecto de desarrollo común que teníamos como un solo hemisferio, un continente, ¿verdad? Lo rompió. Y entonces empieza a ser un modelo económico capitalista que aísla a México del resto del continente. Desde Centroamérica lo fractura. Y entonces lo convierte en un policía incondicional de los intereses de Estados Unidos, de la seguridad de Estados Unidos, y entonces México le vuelve la espalda a América Latina, a Centroamérica, y se convierte en un azote para la migración, pero se olvida de la migración centroamericana, pero también se olvida porque no defiende a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Mientras esté un gobierno, además tan corrupto como de Peña Nieto, el PRI, que es corruptísimo, mientras estén aquí, no va a haber ningún cambio porque ellos van a responder incondicionalmente a sus amos, que son el gobierno de Estados Unidos y el capital financiero. Pero esperemos que si haya un cambio, como queremos que si haya un cambio, donde de verdad se vuelva otra vez a tener esa conexión y ese diálogo con América Latina, que hagamos un proyecto común y que desde abajo, desde el pueblo, desde la gente, construyamos un nuevo México, automáticamente tendrán que equilibrarse las cosas. No es que rompamos con Estados Unidos, es nuestro vecino. No es que no tengamos un acuerdo con él, sí lo vamos a tener, pero desde los derechos humanos y desde la lealtad a nuestros hermanos y hermanas de América Latina. Alejandro, nos hablas de capitalismo, nos hablas de cómo la gente se le mete el espíritu capitalista, de cómo se rompió
o se fracturó la unidad latinoamericana en el caso de México. Sin embargo, tú en el libro nos cuentas cómo fuiste en tu juventud parte de una organización de ultraderecha como el Yunque. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa transformación? Fíjate que yo doy gracias a Dios de lo que he vivido. Yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido en mi existencia. Esto fue algo importante porque de repente sí, entré en una organización de ultraderecha en aquel entonces clandestina, ahorita ya no es clandestina, y además estaba en auge, ahorita está en crisis ya, en decadencia, pero me sirvió mucho para poder entender lo que es la ultraderecha, para poder entender cómo se puede luchar por México y por Dios desde una plataforma tan conservadora y de derechista como era esa. Yo así lo hice, yo amo a México, amo a Dios, pero el enfoque era diferente. Entonces, gracias a Dios, los padres carmelitas me ayudaron a liberarme, ¿verdad?, del yunque en mí mismo, porque no es que a mí me obligaran, yo quería estar en yunque, ¿verdad? Y entonces ellos al conocerse mi vocación, quisieron aislarme, pero los padres inteligentemente me fueron aislando, me fueron preparando hasta que yo tomé conciencia. Con el tiempo, ahora he virado a lo que tenía que ser, porque son las causas de la defensa de los derechos humanos, lucha contra el status quo, obviamente contra el sistema capitalista, porque no se puede ser capitalista y no preocuparte por los pobres, por los campesinos, por los indígenas, ¿verdad? Entonces sí, mi lucha hoy es muy clara hacia la transformación del sistema capitalista, porque es el que nos está afectando enormemente. Tú, como parte del trabajo que realizas, vives todos los días el racismo, sí, el desprecio hacia otros seres humanos, las ofensas e incluso las agresiones. ¿De dónde vienen esos sentimientos dentro de nuestro país? Bueno, mira, yo creo que en nuestro país, además de todas las calamidades que ha sufrido con los malos gobiernos, también ha sufrido la omisión de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica debía haber evangelizado, debía haber enseñado directamente el encuentro con Jesucristo, debía habernos hecho discípulos y misioneros y no lo ha hecho. Nos ha hecho buenos clientes, ¿verdad?, adeptos de una religión que además deja muy buen dinero, porque en México las parroquias son unas tienditas, todo se vende, todo se vende. Los padres se mantienen de eso, pero también el pueblo se mantiene en la ignorancia, muy piadosos, pero muy ignorantes del Evangelio. Entonces creo yo que es necesario que esto cambie, y yo me considero que me da mucha desesperación el hecho de ver tantos años de retraso de educación en la fe y de evangelización. ¿Sí? ¿Te parece, Alejandro, si vamos a una pequeña pausa Claro que sí. y ahora volvemos con este Claro que sí, tema con tan mucho gusto. interesante? No se vayan, continuamos con el sacerdote Alejandro Solalinde, volvemos en muy breves instantes a este cruce de palabras. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando sobre migrantes, migración, cómo han transformado nuestro continente, cómo van a transformar el mundo, con el padre Alejandro Solalinde, una de las principales referencias éticas que tiene la sociedad mexicana. Alejandro, nos has mostrado un panorama muy crítico de la jerarquía religiosa. Sí. O sea, tu crítica no solamente está enfocada hacia el gobierno mexicano y los malos políticos, sino también a la institución de la que tú formas parte. Sí, yo amo a la Iglesia, y la jerarquía católica me formó a mí. Yo no nací de la nada, me formaron, y me formaron en el espíritu del cambio del Concilio Vaticano II. He tenido muy buenos ejemplos en obispos, amigos, sacerdotes ejemplares, muy críticos, muy importantes, como Camilo Maxice Curi, carmelita, Jorge Domínguez, otros más. Entonces, esto me han hecho a mí ver otro tipo de iglesia,
si yo no fuera consciente de los deberes que tiene la iglesia, no me daría cuenta de las omisiones. Donde quiera que voy, veo la ausencia de la iglesia católica ahí. No de la iglesia, porque tú eres iglesia, somos bautizados, pero de las personas que debieran, por autoridad, ejercer este ministerio y no lo hacen. México, podríamos decir, que vive la crisis que vive en gran parte por la falta de evangelización de los obispos. Si hubieran hecho algo y hubieran cumplido, por ejemplo, con Aparecida Brasil, y hubieran hecho algo en aquella conferencia de 2007, no tuviéramos el México que tenemos. Sin duda sería menos malo. Tú te has resistido a hacerte cargo de una parroquia. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque mira... Es difícil imaginarse un sí, sacerdote sin parroquia, ¿no? Claro, claro, porque la gente nos define equivocadamente por el culto. Es un error, es una desviación de la vida del clero. Porque Jesús, yo he insistido mucho, celebró una sola misa, una sola al final de su vida, y por cierto no la cobró. Pero fíjate, esta vida fue misionera, él fue gente del camino, anduvo con las personas en los pueblitos, en las laderas, en las calles, en los caminos, y se la pasó enseñando y evangelizando. Hizo una sola celebración. Hoy prácticamente hacemos celebraciones, varias celebraciones durante el día, y ya no salimos y ya no caminamos, con excepción de grupos o citas que tenemos, pero que nos hayamos vuelto gente del camino, no. Entonces yo me di cuenta de eso y dije, no, tengo que ser misionero itinerante como Jesús, misionero itinerante del reino de Dios, y lo tengo que hacer. Y entonces dejé la parroquia no fácilmente, porque tuve que discutir y estar en tensión con 2 obispos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, no es que les haya parecido bien, es que tuvieron que respetarme y me respetaron. Me dieron permiso, pero a regañadientes, ¿no? Y ahora podríamos decir que ya sin esa obligación de tener que estar con la residencia y con la parroquia en forma local, tengo que estar con la vida itinerante, y por eso soy tan libre. Yo no tengo compromiso de que tenga que dar clases diario o celebración de misa diario, no. Yo no soy de misa diaria, no. Cada 8 días sí, con los migrantes. Pero tú levantaste un albergue de la nada. Bueno, quien lo levantó fue Dios, porque si Dios no construye su casa, en vano trabajan los que le edifican, dice el Salmo 126. Bueno, pero tú tuviste ahí que enfrentarte a la presión de las autoridades municipales de Ixtepec, de los sectores que veían en los migrantes los nuevos demonios que iban a quitarles su economía y veían en todos ellos potenciales delincuentes. Fue una labor, difícil, tal y como tú cuentas, muy compleja, ¿no? Muy compleja y muy difícil, Luis, muy difícil. Sí, ¿para qué te digo que no? Sí sufrí mucho, me sentí solo de todos, ¿verdad? Porque realmente no, en ese momento no me apoyaron localmente, casi nadie, pero mejor me vinieron 3, fíjate, el apoyo de 3 relatores especiales de la ONU. Y obviamente me apoyaba la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, me apoyó sobre todo Amnistía Internacional, que nunca me ha dejado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones que sí nos fueron apoyando, que somos hermanos como los jesuitas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ¿verdad? Muchas organizaciones se solidarizaron y realmente pudieron defendernos, pero fue muy duro. Actualmente todavía podemos decir que no le hemos ganado, que todavía hay esa frialdad, esa indiferencia, o también, ¿por qué no decirle a algunas personas, ese rechazo abierto contra los migrantes y contra el albergue y contra mí también? No solamente te has dedicado al albergue y a los migrantes, sino que desde ahí te has vuelto un crítico implacable de la corrupción y de las desviaciones en el gobierno mexicano. ¿No te crees un problema como religioso? Un problema para mí no, porque yo sí hago política. No soy político, porque no soy político de partido. Yo no pertenezco a ningún partido y jamás voy a pertenecer a ningún partido. Pero sí hago política, entendida como el bien común. Eso sí me interesa, como el bien común sí me interesa, y por supuesto que me interesa. Yo no puedo permanecer indiferente cuando veo tantas omisiones del gobierno o tantas comisiones, porque también es un crimen organizado y crimen autorizado también de parte. Vivimos, hay que decirlo con toda claridad, es un narcoestado. Y vivimos también una cleptocracia
un gobierno de ladrones. Es muy fuerte lo que dices, narcoestado y Una cleptocracia. cleptocracia, es un gobierno de ladrones. Y mira, ve todos los gobernadores que tenemos ahorita, y Borges que no lo quieren extraditar, ¿eh? El de Chihuahua. El de Chihuahua exgobernador de también Chihuahua, priista. protegido en Estados Unidos. Y protegido por Peña Nieto también, que no lo quieren traer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe demasiadas cosas, y todos saben muchas cosas. Y no lo van a traer antes de las elecciones, pero yo digo, más desprestigiado el PRI gobierno de lo que está, pues ya no puede estar, ya no. Pero ¿no has sufrido tú presiones por tu incursión en la política, aunque no seas político? Por supuesto que sí, claro que sí. Sí he sufrido, pero mira, yo me he planteado esto, que uno debe de perder el miedo. Algo que me encanta de este libro es que aquí invitamos a perder el miedo. Los migrantes se lanzan a un futuro incierto y ellos pasan lo que tengan que pasar. Varios se quedan en el camino, ni modo, pero alguien tiene que llegar. Alguien va a realizar la misión en alguna forma. Yo pienso igual, yo no soy el Mesías, pero tengo que hacer lo que me toca a mí. Si la jerarquía católica no le dice al gobierno corrupto sus verdades y no trata de profetizar y no cuida y no protege al resto de la población, tenemos más de 56 millones de pobres, tenemos a las mujeres contra la pared, asesinándolas 11 mujeres diariamente, y yo no veo que la jerarquía levante la voz. Tenemos jóvenes, millones de jóvenes excluidos, los indígenas relegados. O sea, esto no es posible. Nosotros somos pastores. Por supuesto que tengo que levantar la voz y por supuesto que estaré siempre diciéndole sus verdades a este gobierno corrupto, y por supuesto que tengo que buscar el cambio con las opciones coyunturales que nos permita la vida, no lo ideal, pero lo que haya. Nos dijiste hace un momento, estamos en un narcoestado. Sí. Y tú, desde tu labor pastoral y tu compromiso social en el mundo de los migrantes, te has encontrado y topado con el narcotráfico todo el tiempo. Ahí lo cuentas una y otra vez. Sí, me he encontrado. Por ejemplo, me queda claro en 1988, ¿sí? Yo fui a denunciar el narcotráfico porque estaban amagando a mis pueblos, a mis comunidades. Si yo no me hubiera metido con el narcotráfico, de no haber sido porque ellos estaban metiéndose con mis comunidades más pobres. Entonces fui a denunciarlo, fíjate con quién, con Rodolfo Reta Trigo, el comandante de la 28 Zona Militar de Oaxaca. Fui con el subprocurador Eladio Ramírez López en Oaxaca, y todos ellos estaban embarrados en el narcotráfico. Claro, cuando ya llegan las amenazas directas de ellos a través de un teniente o como capitán, no me acuerdo, que va a amenazarme prácticamente al pueblo, entonces yo tuve que salir de ahí por órdenes del obispo Bartolomé Carrasco Briceño. Me dijo, tú sales, y me puso el ultimátum para el día 10. El día 10 de septiembre salgo, el día 16 matan a mi primer catequista que andaba conmigo, y unos días después a Lorenzo lo asesinan y le queman su casa. O sea, yo por un pelito salí. ¿Por qué no se metieron conmigo? Porque no, ahora ya lo puedo decir con términos actuales, porque no quisieron calentar la plaza matando a un sacerdote. Pero como yo ya no estaba, entonces ya no tuvieron problema y tuvieron cancha libre para hacer lo que se les pegó la gana con el narcotráfico. ¿Ha disminuido el problema del narcotráfico relacionado con los migrantes? Yo te quiero decir algo, los migrantes no se metieron con el narcotráfico. El crimen organizado irrumpió en el flujo migratorio y molestó a muchos, lo aprovecharon, lo hicieron como una mercancía y lo obligaron, en no pocos casos, a trabajar como sicarios y a trabajar como muleros y a trabajar también para el narcotráfico. Sí, porque es terrible, pero lo peor del crimen organizado, lo más deleznable fue, y se recordará siempre, a los Zetas. Fue, y a la vez, los Zetas fueron un grupo de los gafes de élite del ejército mexicano. Ellos son la mejor prueba de la infuncionalidad de muchas instituciones, ¿verdad? Y ellos vivieron para el narcotráfico, fueron los amos del mundo en 20 estados, los más sanguinarios, los más crueles, los que peor trataron a las personas migrantes. Alejandro, tú necesitas para moverte en tu territorio, en el resto del país, protección. Sí, una protección muy relativa, Luis. ¿Qué pueden hacer 4 agentes de seguridad personal con armas convencionales?
No pueden hacer nada. El día que de veras me quieran matar, me van a matar con ellos y sin ellos. Claro, no han matado porque no han querido. Sí ha habido atentados, sí ha habido intimidaciones, pero a mí ni calor me dan. De verdad, un día, hace poco, no tiene mucho, dos camionetas, unas camionetas van con gente con armas largas, dos se bajaron, a 100 metros, 150 metros donde yo estaba. Pretendieron obviamente intimidarme, porque no quisieron matarme, me hubieran podido matar y que hubieran hecho nada, pero no quisieron hacerlo. Pero conmigo no funciona el miedo, conmigo no funciona, pueden matarme cuando quieran, yo no voy a morirme con miedo. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo vivir sin ese miedo? Es la fe, Luis. Yo creo mucho, mira, yo no creo en la muerte para mí no existe. La muerte es solamente un cambio así instantáneo de una vida a la otra. Sí, para mí no es una pérdida la muerte, es una ganancia, pero tampoco la quiero, no la busco, ¿verdad? La vida es hermosa y créemelo que me siento muy emocionado, me fascina estar ayudando a los derechos humanos, ayudando a los migrantes, ayudando a la gente, me fascina. Mientras pueda hacerlo es como mi hobby de vida. Lo demás, ya Dios dirá cuándo me recibe, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias Al por contrario, estar con Luis. nosotros en este cruce de palabras, con Muchas este gracias. testimonio tan humano y tan intenso al mismo tiempo. Gracias, Luis. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y ya saben, lo esperamos la próxima semana aquí por Telesur. Dos grandes